tiempo a la última parte del culto y no quiero que nos tomemos más tiempo del debido en esto. Así es que le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Si usted no trae una Biblia, no tiene acceso a una en este momento, bueno, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas el pasaje y ahí lo vamos a mantener porque vamos a estar hablando de cada una de las partes que conforman estos 4 versículos y estaremos también haciendo alusión al contexto, a todo lo que está alrededor de este pasaje para que podamos entenderlo de una manera más clara y pidámosle al Señor que Él hable a nuestro corazón, a nuestra vida a través de su palabra y que pueda ayudarnos a entender lo importante que contiene en ella. Es que le voy a invitar a que escuche con atención y voy a leer este pasaje y después haremos una oración y nos dispondremos a meditar unos momentos en esta palabra. Dice así Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 4. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Pidámosle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Ciertamente estas palabras de la carta a los romanos son palabras a veces un poquito difíciles de digerir. Los conceptos que utiliza el apóstol aquí a veces son un poquito difíciles de digerir, pero creo que el Espíritu puede hablar a nuestro corazón y hacernos entender lo que el apóstol quería dar a entender, porque a fin de cuentas esta es una palabra inspirada por Dios. Así es que el mismo Espíritu que inspiró a Pablo para escribirlas hace cientos de años, pues es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros y Él puede revelarnos su corazón y puede revelarnos la intención de estas palabras para nuestras vidas. Cierre sus ojos ahí donde está. Oremos juntos al Señor un momento. Padre, hoy venimos delante de ti una vez más, agradecidos porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tus bendiciones para nosotros son nuevas y porque tu palabra también es nueva para nosotros en este tiempo. Te agradecemos por la bendición de poder ir a ella, de poder tener acceso a ella, y te pedimos que hoy ilumines nuestros corazones, que hoy tu Espíritu, el Espíritu que impulsó al apóstol Pablo para escribir estas palabras, hoy esté con nosotros también revelándonos tu voluntad, revelándonos tu corazón en cuanto a todas estas cosas. Permite que nuestra vida pueda ser edificada y que todo concepto equivocado, erróneo en nuestro corazón pueda ser cambiado por el concepto tuyo, Señor, porque tu palabra es perfecta y permanece para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este pasaje nos muestra el espíritu de todo el capítulo 8 y retoma la importancia nuevamente de la obra de Dios por nosotros en nuestra incapacidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Ese es el corazón de la carta a los romanos, la justificación a través de la fe, la obra de Cristo en nosotros, la incapacidad nuestra de acercarnos a Dios, al menos en el sentido legal, porque nuestro pecado nos impide acercarnos al Señor. Y ese es el corazón de esta carta. Lo que Pablo intenta explicarle a la iglesia en Roma es que el evangelio consiste simple y llanamente y únicamente en la obra de Cristo por nosotros, porque nosotros no podíamos hacer nada. Y lo recupera nuevamente en este pasaje y es importante que veamos
a cada una de las partes que lo conforman para que podamos seguir entendiendo la idea o el corazón de esta carta tan especial y tan profunda en su contenido. Y lo primero que quiero que veamos nuevamente, así como el domingo pasado, que hagamos una recuperación del contexto anterior a este pasaje para que hagamos el enganche. Y lo primero que dice esta palabra, lo primero que dicen estos versículos es, por tanto. Y esta frase compuesta de dos palabras, por tanto, funciona precisamente, otra vez, para enganchar toda la temática que se viene trabajando en los capítulos anteriores, y lo trata de enganchar y decir, bueno, después de todo esto que dije, el resultado de todo esto que mencioné acá antes es este. Eso significa la frase, por tanto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Muy bien. Entonces Pablo menciona esa frase, por tanto. Y eso nos lleva a descubrir qué fue o cuál fue la disertación que Pablo hace antes. ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo fue que llegó a estas palabras en las que hoy estaremos meditando? ¿Y cuál fue la causa de esta conclusión? Y es importante que para ello veamos así rápidamente lo que dice el capítulo número 6 de esta carta, donde Pablo habla sobre la lucha en la cual entramos después de que hemos muerto al pecado a través del bautismo. Dice la palabra allí en el capítulo 6 de esta carta a los romanos, que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, para que así como Él murió, nosotros también desde ahora estemos muertos al pecado. Amén, hermanos. ¿Cuántos están leyendo la carta? Bueno, muy pocos. Léala, para que no le cuenten. Léala, ahí la tiene en la mano. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil llegar a ella ahora. Dice Pablo, los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte. Y ahora ya no estamos vivos para el pecado, ahora estamos muertos para el pecado. Pero así como Él resucitó, nosotros hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Así es que ya no estamos vivos para el pecado, ya no estamos vivos para nuestros placeres, para nuestros deleites y nuestros caprichos. Ahora estamos vivos para la justicia, estamos vivos para Cristo. Ahora, el conflicto consiste en que esta muerte y esta resurrección, muerte al pecado y resurrección a la justicia, no significa que el pecado haya sido erradicado por completo de nuestras vidas. No significa que ya no vas a sentir ganas de hacer cosas malas, no. No significa que ya no te vas a dar cuenta, que ya ni vas a notar que el pecado está allí. No significa eso. La palabra del Señor dice que el bautismo que hoy nos corresponde, dice Pedro, nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, que nuestra carnalidad sigue allí. Paz de Cristo, hermano. Ahí está todavía. Sigo sintiendo ganas de pecar. Hay gente que se frustra porque se bautiza y luego dice, pero ¿por qué sigo sintiendo ganas de pecar si se supone que ya estoy bautizado? Bueno, no significa que el bautismo haya fallado, significa que a lo mejor esperabas algo que no era. Por eso Pablo pone este conflicto. En eso consiste, en que ahora estamos muertos para el pecado, pero el pecado sigue latente en nuestros miembros, en nuestra carne. Ahora estamos en un proceso de regeneración y eso es paulatino. Entender el bautismo como el principio y el final de la salvación es un grave error. Solamente comienza allí. Nuestra entrada formal al proceso de la salvación comienza con el bautismo, pero de allí es un proceso paulatino en el que nuestra naturaleza pecaminosa va siendo transformada en la medida en que nosotros nos unimos a Cristo y en la medida en que le permitimos a su Espíritu que trabaje en nosotros. Amén, hermanos. No es automático. Por eso Pablo vive este conflicto. Ya está en esa lucha. Porque dice Pablo, antes, cuando no conocía la ley, cuando no conocía lo que eran las ordenanzas de Dios, pues estaba tranquilo porque no sabía lo que era el pecado, no sabía que estaba mal. Pero ahora sí lo sé, ahora sé lo que debo de hacer,
ahora sé lo que es correcto. Y eso generaba conflicto en el corazón de Pablo y genera también conflicto en nosotros ahora, los que hemos aceptado el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, porque no se trata de que ahora acepté el gobierno de Dios y ya todo es miel sobre hojuelas y andamos por el camino, ¿verdad? De rosas. No, hay que luchar. Hay que permitirle a Dios que siga trabajando en nuestro corazón, porque la raíz del pecado sigue latente dentro de nosotros. La finalidad de Dios es destruirla por completo, pero no lo va a hacer en automático. Es un proceso sobre el cual Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Ya no debemos vivir más para el pecado, dice Pablo. Si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir viviendo en el pecado. Debemos de hacer morir todo el pecado en nuestras vidas. Todo debe de ser erradicado y nuestra carne, aún nuestro cuerpo, debe ser completamente rendido a la justicia de Dios. Que los miembros que antes servían al pecado, dice Pablo, ahora sirvan a la justicia. Esa es la finalidad. Eso es lo que debe ser. Es decir, el capítulo 6 nos muestra lo que debe de ser. La guía, la línea o la meta a donde debemos de llegar como cristianos, como hijos de Dios, después de que hemos aceptado el bautismo en su nombre. Debemos de llegar a estar completamente muertos al pecado y vivos completamente para la justicia. ¿Qué significa eso? Muertos completamente al pecado significa que el pecado ya no tenga ninguna influencia sobre nosotros. A los hermanos que se van a bautizar, siempre les pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos en las pláticas prebautismales y les digo, imagínense que tenemos un cadáver aquí, una mesa y un cadáver, ya, completamente muerto, ¿eh? Todito y para siempre, dicen. Y entonces yo le pido a alguno de ellos que venga y le pique un pie con un alfiler y les digo, ¿qué siente? ¿Qué siente el cadáver? No, pues nada, porque está muerto. Bueno, entonces si no siente el alfiler, hagamos otra cosa. Le vamos a dar un cuchillo a alguien de los que está aquí, que se lo encaje así en la panza, ¿no? Le haga varios agujeros. ¿Qué siente el cadáver? No, pues nada. Ok, si no siente el alfiler y si no siente el cuchillo, le vamos a dar un hacha a alguien y que le pegue un hachazo en una pierna, ¿no? Y se la corte. ¿Qué siente el cadáver? Nada, porque está muerto. Esa es la finalidad que Cristo persigue en nosotros, que lleguemos a estar completamente muertos al pecado. Es decir, que ya no puede influenciarnos de ninguna manera, que ya no pueda tocarnos, que ya no pueda afectarnos en ninguna manera. ¿Alguien vive así ahora? ¿El pecado ya no te afecta para nada? ¿Ni te das cuenta? ¿No eres consciente de él? ¿Nunca piensas nada malo? ¿Nunca dices nada incorrecto? ¿Nunca haces nada incorrecto? ¿Hay alguien así aquí? Digo, para que ore por nosotros, porque... Pero esa es la finalidad. Esa es la intención de Cristo. Que estemos muertos completamente al pecado y que nuestros miembros, dice, los que antes servían al pecado, ahora sirvan completamente a la justicia. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo vea, que todo lo que yo escuche, esté rendido completamente a la justicia. ¿Alguien aquí vive así? Todo lo que tú haces, todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, ¿es justo? ¿O sirve a la justicia? ¿O de repente ves cosas que no debes ver? ¿Escuchas cosas que no debes escuchar? ¿O dices cosas que no debes decir? ¿Hay alguien así aquí? No te escondas. No quiero ser solo. Todos en algún momento servimos a la injusticia. Pero la finalidad de Dios, lo que menciona Pablo en el capítulo 6, es que todos lleguemos a estar así. Muertos completamente al pecado y vivos completamente para la justicia. Es decir, que no se trata solo de dejar hacer las cosas mal, sino de empezar a hacer las cosas bien. Porque también no hacer las cosas bien es pecado. Amén, hermano. Así dice la Biblia, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Y que estoy medio sordo yo. ¿Sí? Es pecado. Esa es la finalidad. No hemos llegado allí. Estamos en ese proceso, estamos trabajando, pero Pablo presenta la imagen completa. Esta es la idea de Dios, esta es la voluntad de Dios, que estén completamente muertos al pecado y completamente vivos para la justicia. Pero en el capítulo 7
El apóstol deja caer sobre nosotros la triste realidad de nuestra incapacidad de lograrlo. Somos incapaces de ganar esta lucha, dice Pablo. Hay este pleito, hay esta lucha dentro de mí, porque conozco la ley de Dios. Y esa ley que debía traducirse en vida para mí se ha traducido en muerte, dice Pablo. Lo que debía ser una ley para vida es una ley de muerte, porque lo único que logra hacer en mí es que me dé cuenta de lo incapaz que soy de poder lograrlo. No puedo cumplir con la ley de Dios. Y entonces dice, el pecado vino, me engañó y me mató. Quedé muerto por causa de mis equivocaciones. No podemos vivir de acuerdo a la ley de Dios, aunque esta ley es de vida. Es decir, la ley no es mala. La ley Dios la hizo para que viviéramos. La palabra del Señor dice que cuando Él les entregó la ley, les dijo, el que cumpla con estas cosas, con la ley, vivirá por ellas. Vivirá por estas cosas que haga. El problema es que nadie pudo cumplirla. Y esa ley que fue hecha para vida, para nosotros significa muerte, porque es algo que no podemos lograr, que no podemos seguir, y nos mata. Estamos muertos ante la ley, porque somos incapaces de cumplirla. Porque aunque sabemos hacer lo correcto, no se trata de una cuestión de ignorancia ya. No se trata de una cuestión de que no sabemos lo que debemos hacer y lo que no. Se trata de que no podemos, hermano. Paz de Cristo. Dice Pablo, no lo digo yo. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Encuentro esta batalla en mi cuerpo, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y usted pudiera decir, bueno, ¿y por qué dice eso? ¿No? Yo puedo pensar que Pablo estaba más convertido que todos nosotros juntos. Estaba más convertido al evangelio que todos los que estamos aquí tal vez. Pero él seguía hablando del pecado que moraba en él. ¿Sería que no estaba bien convertido? ¿Sería que no fue bien bautizado? No, sí lo fue. Fue bien bautizado, estaba bien convertido. Su vida, los frutos de su vida nos dan evidencia de que él estaba bien convertido, pero habla del pecado que mora en él. ¿Cómo es que dice eso? ¿A qué se refiere? Se refiere a la realidad. La raíz del pecado sigue viva en nosotros. Y es lo que nos impulsa todavía a seguir revelándonos al propósito perfecto de Dios para nosotros. Y entonces esa lucha interna de tratar de hacer lo bueno y de por más que se proponía. ¿No te ha pasado que hay días que te levantas con todo el power, verdad? Y dices, ahora sí, voy a hacer todo bien. Ahora sí, me voy a portar bien delante de Dios. Voy a ser un buen esposo o esposa. Voy a ser un buen padre o madre. Voy a ser un buen trabajador. Voy a ser un buen cristiano. Voy a dar testimonio. Voy a ser un buen hijo de Dios. Y tu determinación no llega ni al mediodía, ¿verdad? Llegan las 12 de mediodía y ya estás derrotado. Ya dices, esto no se puede. Yo no nací para esto, ¿verdad? Pero mañana lo voy a volver a intentar. Y te levantas otra vez y dices, ahora sí, Señor. Ahora sí, agárrate porque aquí me vas a tener. Aquí voy a estar y voy a hacer todo bien. Y logro pasar de la barrera a las 12 de mediodía, pero no llego a la 1. Porque ya dije algo, porque ya hice algo, porque ya ignoré algo, porque ya surgió un problema por aquí y se vuelve para nosotros imposible tratar de hacer las cosas correctamente. El pecado que mora en nosotros va a terminar resurgiendo desde nuestro interior en algún momento. Por esa causa Pablo reconoce que necesitamos ayuda para liberarnos de esa condenación. Se lo decía ahorita, Pablo estaba más convertido que todos nosotros. Tal vez mejor bautizado que todos nosotros, pero aún sigue siendo un hombre necesitado de la gracia de Dios. Lo dice él, no lo digo yo. Ay de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la última parte del capítulo 6. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesito ayuda, ya no puedo. Y Pablo era un hombre disciplinado, Pablo era un hombre recio, Pablo era un hombre muy determinado, pero no podía dominar su carne. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermano? Que tal vez no tenemos ni la mitad de la determinación o el compromiso que este hombre tenía. Y aún así, con todo ese compromiso y esa disciplina, él fue capaz de reconocer que no había la capacidad en él para poder lograr hacer las cosas bien. Ay de mí.
ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro esta ley en mi cuerpo, que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Mi carne se revela, el pecado. No soy yo, mi voluntad es hacer lo bueno. No soy yo, dice Pablo. Yo quiero hacer las cosas bien. Es el pecado que mora en mí. Esta carne, esta tendencia pecaminosa que no ha muerto completamente, es la que me lleva siempre a pecar. Y no importa cuánto me determine a hacer las cosas bien, siempre terminaré fracasando y siempre terminaré en condenación. Y entonces termina el capítulo y comienza el capítulo número 8. Y entonces por eso dice, por tanto, después de todo esto, después de haber entendido que Dios espera de nosotros una vida santa, una vida agradable ante sus ojos, y luego de haber entendido que somos incapaces de lograrlo por nuestros propios medios, que nunca vamos a poder ser perfectos por nuestros propios medios, por más que nos determinemos, por tanto, por cuanto lo único que nosotros logramos con nuestros intentos es condenarnos más a nosotros mismos. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Después de haber dicho todo eso, después de haber presentado el panorama de la santidad y de la vida agradable a Dios, y luego la triste realidad de nuestra incapacidad de lograrlo por más que lo intentemos, dice, ok, Dios nos ha provisto una forma de lograrlo, pero no está en nosotros, está en Cristo. Y esta frase es tan poderosa como conflictiva para muchos. Ahorita Analí mencionaba cuando estábamos en la alabanza el problema que tenemos para aceptar el amor de Cristo en nuestra vida. Nos parece tan complicado pensar que alguien pueda darnos algo sin pedirnos nada a cambio, sin que nos lo ganemos. Así somos de orgullosos, así somos de soberbios. Tenemos mucho problema para aceptar que alguien nos dé algo gratuitamente. No, queremos pagar, queremos que nos cueste. Queremos sentir que nos lo merecemos. El problema es que con esto no se puede. Somos incapaces de merecer la gracia y el amor de Dios. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame. Lo único que podemos y que nos resta hacer es aceptar su amor y su perdón en nuestras vidas. Y en eso consiste el gran poder de esta frase, pero también el gran conflicto. Es poderosa por la libertad que provee y la alegría que produce en la vida cristiana. El domingo pasado lo mencionaba, cómo esta carta ha provocado movimientos muy fuertes dentro de la iglesia cristiana y ha levantado hombres que han hecho cambios muy importantes dentro de la historia de la iglesia porque descubrieron esta libertad. La libertad que nos da a entender que la obra de Cristo por nosotros está completa y que no hay nada que nosotros le podamos abonar a ella. No podemos completar algo que ya está completo. Y nos trae libertad porque nos quita toda esa opresión que a veces nosotros mismos nos echamos a cuestas. Nosotros nos condenamos más de lo que Cristo nos condena y nosotros estamos tratando de purificarnos más, cuando Dios ya nos ha purificado por completo a través del lavamiento de su sangre. Paz de Cristo, hermano. No puedes limpiar más algo que ya está limpio cuando Él lo limpió. Y es poderosa para libertar nuestras vidas, para darle un nuevo sentido, para darle un nuevo enfoque a nuestra vida, entendiendo que Él ya ha perdonado nuestros pecados y que nos ha librado del poder de la muerte. Pero también es muy conflictiva para muchos por la forma en que se obtiene, porque no estamos acostumbrados a eso. Se lo decía ahorita, no estamos acostumbrados a que Dios nos dé nada. Todo nos queremos ganar, todo queremos pagar. Todo queremos que llegue de alguna manera en que nosotros lo merezcamos. Pero la promesa aquí es maravillosa. Ninguna condenación. ¿Sí la escuchaste, hermano? ¿Sí me estás oyendo? Ninguna condenación. Y eso quiere decir que nadie puede condenarte. Nadie puede condenarnos. Voltea con el hermano que tienes enseguida y dile, nadie puede condenarte. Nadie. Y ahora voltea y dile, a ti tampoco. Nadie puede condenarte, hermano. No permitas que nadie te condene. Ni hoy, ni en cuanto a las cosas que hoy estamos viviendo. Nadie puede condenarnos. Ni en cuanto al futuro tampoco. Nadie puede condenarnos, hermano. Nadie puede decir si alguien es salvo o no lo es.
Nadie tiene ese poder para hacerlo. Nadie puede determinar si tú eres salvo o no lo eres. Ese juicio no está en manos de nadie. Eso no nos corresponde a nosotros. Hay uno solo que puede juzgarnos. ¿Quién es? ¿Quién es el único que puede juzgarnos? Él es el único capaz de emitir un juicio en nuestra contra o a nuestro favor. Jesucristo. Y su actitud es muy distinta a la que nosotros tomamos. Si vamos un poco más atrás, ahí en el Nuevo Testamento, a los evangelios, una historia que tal vez todos hemos escuchado ya, la historia de la mujer adúltera que es llevada delante del Señor y la avientan ahí con desprecio a sus pies y le dicen: maestro, esta mujer ha sido encontrada en pleno acto de adulterio. O sea, no eran mentiras, era cierto. La habían encontrado en el acto. No había sido un rumor, no había sido por ahí una noticia amarillista, no, era la verdad. Había sido encontrada en el mismo lecho del adulterio y la llevaron delante del Señor, la arrojan con desprecio y le dicen: la ley dice que esta mujer debe de morir por su pecado. Pero en vez de emitir un juicio, el Señor se queda callado y comienza a escribir en la tierra. Y luego la mujer que está esperando la primer pedrada, que está esperando a que le lluevan las piedras y está entregando el equipo, ¿verdad? Ya está diciendo: pues aquí quedé, de aquí no me voy a levantar, porque tienen razón, porque es cierto, lo que ellos están diciendo no es mentira, es una verdad, no puedo ocultarlo, soy culpable, merezco la muerte. Pero luego ve que empiezan a pasar los segundos y los minutos y no siente ninguna pedrada. Y entonces levanta la mirada y al único que encuentra es al Señor sentado junto a ella. Y le hace la pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Y ella le responde: Señor, todos se han ido, nadie me ha condenado. Y el único que tenía el poder y la autoridad moral y espiritual para poder condenarla, le dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. El único que tiene el poder para condenarnos, el único que tiene el poder para juzgar nuestra salvación, no lo hace, no nos juzga, no nos juzga, no nos condena. Así que no hay ninguna condenación, hermanos. Si Dios no te está condenando, ¿quiénes son las demás personas para condenarte? ¿Quién? ¿O quién te crees tú para condenar a otro si es salvo o no es salvo? ¿Quién eres tú? El único capaz de hacerlo no lo hace. ¿Quién eres tú para condenar? La palabra aquí es muy clara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta falta de condenación o esta no condenación no es porque te lo merezcas o porque te lo hayas ganado. Es solamente por una cosa: porque has aprendido a vivir una relación de amor con el Señor. Eso es lo que dice. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Ahí está, hermano, ni con acordeón, hombre. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Es el resultado de una relación de amor única y exclusivamente a una relación de amor con Jesucristo. Este es el secreto de la no condenación. Es una cuestión simple y completamente de relación con Jesucristo. Es aquí donde el apóstol nos quiere traer con toda esta disertación de los capítulos anteriores, 6 y 7. La libertad de la condena, el cumplimiento de la justicia, no es un fruto de nuestros esfuerzos, hermano, ni de nuestras acciones, ni de nuestras actitudes, ni de nada de eso, nuestras formas o nuestras conductas. Porque eso siempre va a fracasar. Siempre terminaremos fallando en cualquier intento, por más bueno que sea, por más loable, por más respetable que pueda ser tu intento, siempre terminará fracasando. La no condenación eternamente, el cumplimiento de la ley de Dios en nuestras vidas es el resultado
de una relación completa, unida con Cristo. Pastor, espérate, pero ahí como que andas mal en algo, ¿verdad? Te falta. Porque ahí dice claramente, ahí después de eso, dice: a aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, te maté el pollo en la mano, ¿verdad? Dijeran los del rancho. Ahí dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es nada más tan sencillo como decir: yo tengo una relación con Cristo, ya nadie puede condenarme porque tengo una relación con Él. Pero ahí dice claramente. Tengo un poco de problema con eso. El problema con eso es que esa palabra o esa frase, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue adherida, no estaba ahí. Fue adherida en copias que datan aproximadamente de 300 años después de la escritura original de esta carta. No estaba. Alguien se lo puso. No fue Pablo. Él no escribió eso. Alguien lo puso allí. Alguien lo adhirió. 300 años. 300. ¿Alguien aquí tiene más de 100? Esta frase, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, alguien la incrustó en ese pedacito. Pero la escritura original, el pasaje original, el que Pablo escribió de su propia mano, solamente dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Paz de Cristo, hermano. Sí, temo decírtelo, la Biblia que nosotros usamos y que nosotros tenemos es una copia de 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 una copia, y así sucesivamente, 33.333333. Hay muchas cosas que están allí, pero el Señor se ha encargado, el Señor a través de su Espíritu se ha encargado de preservar la idea y de rescatar la idea original que fue escrita en la palabra. Ciertamente los manuscritos originales no permanecieron hasta ahora por el material por el que estaban hechos, y tampoco el Señor no lo permitió, porque sabe que somos bien idólatras. Imagínense que estuviéramos las cartas así originales de Pablo, ya estaríamos de ayuda, prendiéndoles veladoras y cuanta cosa. Pero la idea original se mantiene. Esta frase no estaba allí al principio. Alguien la puso, alguien la adhirió. Lo que Pablo estaba tratando de enseñarles a los romanos en ese tiempo a través de su carta no incluía esa frase, no al menos allí, en esa parte donde algunos lo ponen. No aparece en los manuscritos griegos más antiguos. No en el versículo 1, sino que aparece hasta el versículo número 4. Y aunque teológicamente esa frase es correcta, que debemos de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, es correcta en su contenido, pero no en la posición en la que está puesta. Porque los contextos de estos dos versículos, hermanos, son diferentes. Las intenciones del versículo 1 y la intención del versículo 4 son distintas, no son la misma, y eso nos puede llevar a tergiversar la idea original que estaba escrita. Porque en el versículo número 1 nos habla de una santificación por posición, es decir, que somos santos por la gracia de Cristo y nuestra unión con Él. Es una santidad que viene por posición. Es una santidad que viene porque Él la adjudicó sobre nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Paz de Cristo, hermano. Habla de causa. Habla de la causa. ¿Por qué somos santos? Porque Él nos hizo santos. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me estás entendiendo o me regreso? Somos santos porque Él nos hizo santos. Esa es la causa de nuestra santidad. No hay cosa que podamos nosotros hacer para ser más santos. No. La santidad depende única y exclusivamente de nuestra relación con Cristo. Pero en el versículo 4, donde aparece realmente esta frase, aquellos que no siguen los pasos de la carne, sino que andan conforme al Espíritu, habla de la vida que se produce como resultado de nuestra unión espiritual con Él. En ninguna manera habla de que nuestra santidad sea un resultado de nuestras acciones, sino al contrario.
Y tampoco era la intención del apóstol Pablo enseñar que la no condenación depende de lo que nosotros hagamos. No está en el lugar de la causa, es decir, que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no te hace santo, es al revés. No está en lugar de causa, está en lugar de propósito. El versículo 4 nos dice que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne es el resultado de nuestra relación con Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. No es causa, es resultado. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay quienes creen que la santidad es el resultado de nuestras acciones y de nuestros comportamientos pero eso siempre vamos a terminar fracasando en eso, hermano. Y siempre vamos a caer en condenación, porque no importa qué tan bien nos portemos, siempre vamos a fallar en algo. Siempre. Y la santidad no significa si eres muy santo o eres poquito santo. No, o eres santo o no lo eres, hermano. Dice la palabra que el que deja de cumplir una sola cosa de la ley se hace culpable de toda ella. No hay manera, no hay forma. Tienes que cumplir todos los mandamientos, siempre, completamente, para poder adquirir la santidad a través de tus acciones personales. Para que tu santidad sea el resultado de tus acciones, tiene que ser así, tienes que ser perfecto. Y nadie lo somos, hermano. Por eso el Señor le plació que nuestra santidad produjera las acciones correctas. Así es que, hermano, sigue siendo lo mismo. Nuestra santificación, nuestra glorificación depende única y exclusivamente de nuestra unión con Cristo. Punto. ¿Podemos pasar a la siguiente parte? Muy bien. Las obras de justicia de nuestra vida no son la causa, sino el resultado. Y eso nos debe de poner en una perspectiva diferente a la que muchos tenemos a la hora de caminar en Cristo. Yo utilizo esta imagen de pensamiento, si quieres verlo así, pero durante mucho tiempo, y lo digo con mucho respeto, pero nos han enseñado a caminar de espaldas a Dios. Caminamos hacia Él. Dios está de aquel lado, allá está el blanco. Y vamos caminando hacia Él, pero vamos caminando así, de espaldas. De espaldas. No lo vemos, porque estamos concentrados acá en el pecado, con lo que tenemos que luchar, con lo que tenemos que pelear, en lo que viene a nuestra vida. Y ahí estamos en la orillita. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que solamente se mantiene en la pura orilla. Ahí está en la orillita y de repente un resbaloncito y pum, va y pisa allá, ¿verdad? Y ahí está, Señor, perdóname, límpiame. Ya volvió a fallar y al ratito se mantiene en la orilla y está otra vez. Y nomás haciendo lo necesario para no irse al infierno, nomás haciendo lo necesario para no condenarse. Y ahí se mantienen en la línea, no avanzan, no crecen, solamente se la pasan tapando huecos, se la pasan toda la vida pidiendo perdón, se la pasan toda la vida cayendo y levantándose. Esa no es la vida a la que el Señor nos llamó a vivir, hermano. Esa no es la novedad de vida. Esa no es la vida abundante a la que Dios nos llamó a vivir, peleándonos todo el tiempo con el pecado e ignorando el propósito de Dios para nuestra vida, haciendo solamente aquellas cosas que consideramos buenas y dejando de hacer aquellas cosas que consideramos malas para no irnos al infierno. Pero el Señor nunca pretendió que nosotros camináramos hacia Él de espaldas. En la carta a los Hebreos, la palabra lo dice muy claramente. Puestos los ojos ¿en quién? Otra vez, puestos los ojos en Jesús. Nuestro caminar debe ser de frente a Dios. Por amor, porque lo amo. Porque deseo estar con Él, porque quiero estar cerca de Él. Y cuando yo pongo mi mirada en el Señor, el pecado deja de ser un problema para mí. No porque lo ignore o no porque ahora sí puedo pecar libremente. No, porque estoy ocupado, estoy poniendo mi mirada fijamente en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y camino de frente y camino mirando hacia Él.
Ya no voy caminando así de espaldas, con miedo, con temor, porque eso es lo que sucede cuando tú vas caminando de espaldas y el pecado te viene allí pisando la punta de los pies y te viene alcanzando y quieres escapar de él, pero nunca vas a poder escapar de él. Pablo lo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo hacer nada para escaparme de él. Y si voy siempre mirándolo, mi caminar cristiano siempre va a ser por temor, siempre va a ser por miedo. Siempre voy a estar preocupado, le estaré fallando al Señor con esto, será malo esto, será malo aquello. Otros que son más osados, ¿verdad? ¿Qué tan malo será? ¿Qué tan malo será esto? ¿Qué tan malo será el otro, hermano? Eso no es vida. No nos llamó el Señor a eso, a vivir y a ir caminando por temor, siempre preocupado con qué le agrada, qué no le agrada al Señor, cuando Él nos ha puesto en un camino donde podemos verlo fijamente, saber exactamente lo que quiere de nuestra vida y disfrutar de la libertad que Él ha comprado para nosotros, sin vivir en el pecado, pero tampoco vivir temiéndole. Vivir peleando contra nosotros mismos todo el tiempo, todos los días. No, hermano, no pelees contra ti mismo. Tu carne siempre te va a ganar. Siempre. Por más buen cristiano que tú seas. Y tú me dices: hermano, pero yo soy buen cristiano. Y yo te creo. Pero eso no quiere decir que vas a poder vencer a tu carne, hermano. No vas a poder. No hay fuerza en nosotros. Si pudiéramos vencer a nuestra propia carne, el sacrificio de Cristo en la cruz había sido completamente innecesario. Caminemos con la mirada puesta en el Señor, no de espaldas, hermano. Deja de tenerle miedo al pecado, concéntrate en el Señor y camina por amor a Cristo, y el pecado dejará de tener poder sobre tu vida. Sabrás exactamente lo que Dios espera de ti, porque a lo mejor tú vas caminando allí por amor. Gracias, ya me avisaron del botonazo. Ni modo, estaban muy buenos los taquitos. Me gozo. Y vamos caminando con miedo, con temor, y no por amor a Cristo, y no por amor al Señor. Y ahí nos han enseñado a ir así de espaldas. Pero cuando yo voy viendo al Señor y mi mirada está puesta en Él, estoy tan concentrado en amarle. Estoy tan concentrado en parecerme a Él. Porque tú puedes ir caminando de espaldas, pero nada te asegura que vas para el cielo, hermano. Tú puedes decir: yo voy derechito para el cielo, y a lo mejor ya vas así, hermano, mira. Ya vas bien torcido. Vas para otra parte, porque vas de espaldas, porque no vas mirando, hermano. Cuando uno camina a un lugar, tiene que caminar de frente. Si no, nada te asegura que vas a llegar allá. Así que voltéate, hermano. Si has estado caminando por temor tu vida cristiana, por miedo, la palabra del Señor te dice: no temas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Asegúrate de ir caminando con tu mirada puesta en Él. Asegúrate de estar cerca de Él todos los días, cada día de tu vida, y nada ni nadie podrán condenarte jamás. Debemos aprender a caminar con la vista puesta en el Señor. Eso es lo único que produce santificación verdadera. Es lo único que produce santificación perdurable. A andar en amor y no en temor, porque todo lo demás produce condenación, hermano. Tú puedes estar caminando y estar golpeando tu carne y estarte sometiendo a ti mismo a muchas cosas, pero si no lo estás haciendo por amor a Dios, si lo estás haciendo por temor al pecado, ese temor te va a condenar, porque jamás podrás hacer la voluntad perfecta de Dios por estar teniendo miedo del pecado. Dios no nos llamó a eso, hermano. No te condenes por algo tan sencillo. Miremos al Señor y aceptemos su obra completa por nosotros en la cruz. Dice la siguiente parte: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la muerte. Fue necesario hacer un cambio de paradigma. Dios quiso cambiar el paradigma, porque la ley escrita solo producía muerte. No había forma de que el hombre encontrara vida en ella. Era imposible que los hombres vivieran por esa ley. A través del Espíritu Dios nos libró, es decir, fue una obra suya, no fue una obra nuestra. Dice: Él nos libró, como alguien que no podía, como alguien que se está ahogando. Si tú te estás ahogando en el mar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no te puedes salvar a ti mismo. O sea, aunque te agarres de los pelos y te jales para arriba, tú solo no te vas a levantar.
necesitábamos de la ayuda. Y Pablo dice, a través de la ley, de su espíritu, del espíritu que da vida en Cristo, Él nos libró del poder de la muerte. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo, de la obra de Cristo en nosotros, es que hemos sido librados del poder de la ley, del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Y quiero explicar esta parte. Nos muestra la obra de Dios por nosotros en nuestra incapacidad. Porque la ley de Dios, porque para la ley era imposible salvarnos. No porque la ley sea mala, sino por la debilidad de nuestra carne, por nuestra incapacidad de seguir la ley correctamente. Quiero plantártelo de esta manera, ya que estamos hablando de taquitos y de carne, ¿verdad? Bueno, yo nomás hablé de eso, ¿verdad? Me proyecté. Imagínate que hay una mujer, una ama de casa, o tu mujer, ama de casa, compraste un pedazón así de carne, grueso, bonito, rojo, marmoleado así. Entonces dice, le voy a hacer una buena comida a mi viejo ahora que llegue del trabajo. Y agarras el pedazo de carne y lo pones en una charola, lo condimentas. No le voy a hacer mucha explicación porque el Corbalá es el bueno para explicar esas cosas, ¿verdad? Yo no tengo ese poder de hacer que se les antoje. Y lo metes al horno, cierras y le prendes para que quede bien jugosito, delicioso, doradito. Pero resulta que en eso que estabas esperando a que sonara el horno que ya había terminado, te habla tu mejor amiga, ¿verdad? Que hace mucho que no hablabas con ella. Y entonces te pones a hablar por teléfono y ahí estás. En el guaraguara, ¿verdad? Y no, sí, ¿te acuerdas de la? No, sí me acuerdo muy bien, no, pues. Y empiezas, ¿no? Ya estás hablando. Hasta que de repente te sorprende el humito, ¿verdad? Y el olorcito a quemado. Dices, ¡y comadre, la voy a dejar colgada! Porque ¿sabe qué? Puse un pedazo de carne en el horno y se me olvidó. Hace rato que lo debía haber apagado y no lo apagué. Luego seguimos hablando, le cuelga, sale corriendo, abre el horno y sale el humo negro, ¿verdad? Y saca la charola y la carne está quemada, sobrecocida, prieta por afuera. Y entonces la quieres agarrar para sacarla de allí. Y agarras un tenedor o un trinche, como le digan, y la picas y la tratas de sacar. Pero como la carne está muy débil, está muy recocida, ¿qué pasa? Nomás la estás desbaratando, nomás la estás haciendo pedazos, la estás haciendo añicos, porque está sobrecocida, porque está débil, porque ya no tiene la consistencia que tenía cuando estaba cruda. Y entonces dice, no, pues así no la voy a lograr, nomás la estoy picoteando y la estoy desbaratando, no la puedo sostener. ¿Eso quiere decir que el tenedor es malo? Te pregunto, ¿que no sirve? ¿Qué significa? Que la carne no se puede levantar así porque está débil, porque está sobrecocida. Y entonces esta mujer piensa y dice, no, lo estoy haciendo mal, no voy a lograr nada así. Entonces va otra vez allá al lugar de los utensilios, deja el tenedor por allí y agarra una espátula. Y entonces viene y la mete por debajo de la carne y la levanta. Porque no podía. Porque el tenedor, no es que el tenedor fuera malo, es que la carne estaba débil. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es que a través de la ley no se pudo lograr porque la carne nuestra era débil. Y lo único que lográbamos cuando tratábamos de levantar nuestra carne a través de las obras de la ley era desbaratarla, no porque la ley fuera mala, sino porque la carne nuestra es débil. Solamente nos estábamos haciendo pedazos. De la misma manera, la ley no es mala, el problema no era la ley, el problema es la debilidad de nuestra carne. Sin embargo, Cristo fue la solución perfecta para nosotros, puesto que se puso debajo, así como la espátula. La ley nomás nos estaba picando y nos estaba desbaratando, nos estaba haciendo trizas. Y entonces el Señor dijo, nadie va a ser salvo a través de las obras de la ley. Lo único que la ley va a hacer es desbaratar al hombre, desbaratar la vida de la humanidad. Y entonces el Hijo de Dios vino y se metió debajo de nosotros, así como una espátula, y nos levantó completitos de la muerte. Él fue la solución perfecta para nosotros, porque se puso debajo.
Dice la palabra del Señor allí en Filipenses que el Señor se humanó y se puso en condición de siervo, hecho semejante a los hombres, pero tomó la condición de un siervo, se puso hasta abajo para levantarnos en nuestra imposibilidad de hacerlo por nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y luego dice, por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Ahora, ojo con esta parte, porque hay una verdad muy profunda, pero también muy hermosa, que nos trae libertad aquí en esta palabra. Dios se humanó y vino en carne para resolver el problema del pecado. Dice, fue hecho semejante a los hombres, pero no idéntico. Semejante. Es decir, que vino en carne. Se hizo carne como todos nosotros, pero no traía el germen del pecado en él. No se había puesto en él el germen del pecado. Proveyó un espíritu nuevo y una naturaleza nueva a la humanidad. Mientras que la ley se enfoca en cosas externas, en cumplimientos de cosas externas y en cosas circunstanciales, es decir, en acciones aisladas. La muerte de Cristo en la cruz, hermano, vino a condenar el pecado en la carne. Es decir, resolvió el problema desde la raíz. No en los actos superficiales, sino a resolver el problema del pecado. Yo no sé si te acuerdas, pero hace algunas semanas hablábamos acerca de esto del pecado y qué significa realmente. Y yo no sé si recuerdas que dijimos que el pecado no son las cosas que hacemos, sino el por qué las hacemos. Esa rebeldía al propósito de Dios en nuestras vidas. La ley solo se encarga de resolver las acciones externas, solo se encarga de resolver las circunstancias externas del pecado. La muerte de Cristo en la cruz y la salvación a través de la fe resuelve el problema desde la raíz. Nos hace morir en nosotros la raíz del pecado. Por eso Pablo al final del capítulo dice que somos más que vencedores en Jesucristo. Hermano, los vencedores vencen en muchas batallas. Los más que vencedores siempre salen triunfantes porque Cristo es nuestra victoria. Por eso él dice somos más que vencedores. Porque vino a resolver el problema desde la raíz, el problema del pecado. No vino a resolver cuestiones externas, hermano. No, Dios no vino solamente para que cambiaras tu forma de vestir, o solamente para que cambiaras tu forma de hablar, o solamente para que cambiaras tu rutina. No, Él vino a resolver el problema del pecado desde lo profundo, desde la raíz de tu corazón. Esa rebeldía a su propósito perfecto, esa rebeldía a su propósito para tu paternidad, para tu vida matrimonial, para tu vida laboral, para tu vida de salud. Toda esa raíz de pecado que corrompe la completud de la vida del ser humano. Eso fue lo que el Señor vino a resolver. No solamente acciones externas, hermano. Espíritus en lo profundo de nuestro corazón. Por eso el estar cerca de Jesucristo cada día, hermano, por la fe, nos permite vencer al pecado, pero no en acciones, sino desde la raíz. No solo en circunstancias como lo hacen las obras humanas. Las obras y los intentos humanos solamente resuelven ciertas circunstancias o ciertas acciones que consideramos malas. Pero el amor de Dios en nuestras vidas y nuestra relación personal con Jesucristo va rompiendo día con día en la medida que te acercas a Él, en la medida en que lo buscas en su palabra, que lo buscas en la oración, que le das la oportunidad al Espíritu de obrar en ti, que eres consciente de su presencia cada día. Él va rompiendo la raíz del pecado dentro de ti. Cada día va haciendo morir esa vieja naturaleza carnal que te lleva a alejarte de Dios y va poniendo en ti la nueva naturaleza, aquella que es coheredera con Cristo de la gloria de Dios. Por eso el Señor, por eso Pablo dice al final del capítulo que somos más que vencedores por esa relación a través de aquel que nos amó. Para que la justicia de la ley, dice, se cumpliera en nosotros. La justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Ahora sí, aquí aparece legítimamente esta frase: para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu, no como una causa de nuestra santidad, sino como el resultado de nuestra santificación. No hay ninguna condenación, porque la justicia de la ley se cumple en aquellos que viven en una relación íntima y personal con Jesucristo. No somos perfectos. Tal vez nunca lo vamos a hacer mientras estemos en esta carne, pero esa relación personal, íntima, cercana con el Señor es la que produce nuestra santificación, y nuestra santificación produce las obras correctas en nuestra vida. Yo veo mucha gente preocupados porque se produzcan obras de justicia, se produzcan y se hagan las cosas correctas. Y qué bueno, hermano, le damos gracias a Dios por su vida, pero no funciona así de sencillo. No es que tú digas, es que deben de hacer esto, deben de hacer lo otro. Nuestra preocupación no debe ser esa, hermano, porque no vamos a llegar a ningún lado con esto. Preocupémonos porque cada uno de nosotros nos acerquemos cada día más al Señor y confiemos en que su Espíritu nos declarará lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es pecado, lo que es justo y lo que debemos de seguir. Solamente así se logra una santificación definitiva. Ambas formas de la ley, ambas formas, la ley y la gracia, demandan definitivamente una vida agradable a Dios. No se confunda, hermano. Esto que estoy hablando no es un pretexto para vivir de manera libertina y cada quien haga lo que quiera, no le hace, aunque tengas una relación con Dios. No, hermano, espérate. No es una justificación para que cada quien haga lo que le dé la gana. Ambas formas, tanto la ley como la gracia, ponen como finalidad que vivamos vidas agradables a Dios. No se trata de hacer lo que queramos. Cualquiera de las dos cosas nos ata. La ley nos ata a través de la obligación, pero la gracia nos ata a través del amor de Cristo en nuestras vidas. Las dos buscan lo mismo. Las dos buscan que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero solamente una de ellas lo logra definitivamente. Pero esa justicia perfecta de la ley solo se logra en aquellos que siguen los pasos del Espíritu. Como le decía anteriormente, es un resultado de nuestra unidad con Dios. Nuestros esfuerzos por hacer las cosas bien siempre terminarán en fracaso y condenación. No podemos, somos incapaces. La justicia que hay en nosotros no es nuestra, es la justicia de Dios sobre nosotros. No es una excusa para no verla en nuestras vidas. No, pues es que yo vivo bajo la gracia, entonces yo hago y deshago y hago esto y hago lo otro, al cabo que el Señor me perdona. No, aquel que vive realmente unido a Cristo lo refleja en su vida, lo refleja en sus acciones. No lo hace para acercarse a Dios, lo hace porque está cada día más cerca del Señor y el Espíritu lo impulsa a hacer lo correcto. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Se tiene que dar, se tiene que dejar ver como un resultado esa necesidad de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que nos hable de esfuerzo humano, cualquier cosa que nos hable de ganancia, de ganar la santidad a través de alguna acción o a través de alguna regla, hermano, está fuera del evangelio, es contrario al evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice una y otra vez a través de esta carta. No hay cosa que nosotros podamos hacer, cualquier esfuerzo humano se queda corto, no nos sirve. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a su presencia cada día, hermano, ir a su presencia, buscarle de corazón, buscar en su palabra su esencia, su voluntad, buscar estar cerca de Él tanto como nos sea posible. Y esto es lo que va a dar frutos abundantes. Cuando estamos cerca del Señor, cuando su Espíritu está en nosotros, produce frutos abundantes. Y la palabra del Señor nos enseña que contra los frutos del Espíritu en nosotros no hay ley. Y por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.